Mi esposa de 25 años y yo llevamos 3 años casados. Ahora está embarazada de 8 meses. Hace un tiempo me dijo que quería que sus familiares se mudaran con nosotros para ayudarla durante su baja por maternidad, ya que yo seguiría trabajando. Sabía que no querría estar sola todo el día, así que me pareció lógico que alguien estuviera con ella en casa. Pero cuando me dijo que pensaba traer a toda su familia hasta que naciera el bebé, la verdad no me entusiasmó la idea. Intenté convencerla de que solo viniera su madre. Sinceramente no la soporto, pero es su mamá y estaba dispuesto a aguantarla un tiempo por el bienestar de mi esposa. Aún así, ella insistió en que viniera toda su familia y al final tuve que ceder. Hace 3 semanas llegaron sus padres, su hermano de 22 años y su hermana de 18. Estoy muy agradecido con mis padres por dejarnos vivir en su casa. Se mudaron a las afueras con mi tío y ahora viven en los suburbios. Desde que llegaron mis suegros, mi esposa se adueñó por completo de nuestra habitación. Mi suegra también anunció que dormiría allí, diciendo que le dolía la espalda. Mi suegro duerme en el cuarto de huéspedes, mi cuñada en el sofá cama y mi cuñado en un colchón en el suelo del salón. Con esa distribución, a mí me tocó volver a mi antigua habitación y sinceramente no me hizo gracia. Mi esposa está a punto de dar a luz y yo quería estar a su lado cuando eso pasara, que podría ser en cualquier momento según su médico. En cambio, será mi suegra quien esté allí primero y me sentí un poco amargado por eso. Mi esposa siempre ha sido muy apegada a su familia, pero no creí que necesitara a todos viviendo con nosotros solo por el embarazo. Me parecía exagerado. Aún así, como estaba realmente embarazada y hormonal, no quise discutir. Sabía que tenerlos cerca la hacía sentir mejor y eso era lo que importaba. Pero siendo sincero, estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí. Su familia no es nada fácil de tratar. Sus hermanos son bastante flojos y hay que recordarles todo el tiempo que limpien lo que ensucian. Mi suegra no para de criticar cada cosa que tenemos. Tiene la costumbre de quejarse de los muebles y los colores que eligieron mis padres para decorar esta casa, que fue donde yo crecí. El único que no ha dado mayores problemas es mi suegro, que se la pasa en el cuarto de huéspedes y solo sale para comer. A ser directo, he tolerado a la familia de mi esposa, salvo a mi suegra, que ha sido desagradable y maleducada desde el primer día. Sus constantes críticas me sacaban de quicio, especialmente porque se la pasaba hablando mal de las elecciones de mis padres, cuando fueron ellos quienes nos permitieron vivir aquí sin pagar alquiler. Esta casa es grande, está bien ubicada y está completamente amueblada, algo que nos habría costado una fortuna conseguir. Aún así, aguanté todo eso porque mi esposa los necesitaba cerca, era lo único que me importaba, así que dejé que se quedaran e hice lo posible por evitar conflictos. No sé cuántas veces tuve que morderme la lengua en esas 3 semanas, pero ya no pude más. Hace 2 días los eché a todos. Esa mañana fui a trabajar como siempre. Mi esposa había salido con mi suegra para una revisión médica. Mi cuñada estaba de vacaciones de invierno y planeaba pasar el día con unas amigas. En casa solo quedaron mi suegro y mi cuñado. Cuando estaba a unos 30 minutos de regreso, me di cuenta de que había olvidado mi laptop. Sin querer, me llevé la de mi esposa. Sin mis archivos importantes no podía trabajar, así que tuve que volver. Y la verdad, ahora me alegra haberla olvidado, porque al regresar noté que algo no estaba bien. Entré y la sala estaba vacía, algo raro, porque normalmente alguno de los hermanos de mi esposa estaría en el sofá, pero no le di muchas vueltas. Fui directo a mi cuarto. Ahí encontré a mi cuñado, de espaldas a la puerta, usando mi laptop. Él sabe mucho de tecnología, así que supe de inmediato que no estaba haciendo nada inocente. Lo enfrenté, pero no quiso decirme qué hacía. Como no soy muy bueno con computadoras, tampoco pude averiguarlo. Lo amenacé con llamar a la policía si no me decía la verdad. Se puso nervioso y terminó confesando que estaba transfiriendo toda la información de mi laptop a una memoria USB. Planeaba dársela a mi esposa. Él ya lo había hecho con mi celular unos días antes, mientras yo dormía, pero acceder a mi laptop había sido más complicado porque siempre la tenía conmigo, ya fuera en mi habitación o en la oficina. Esa mañana mi esposa había intercambiado su computadora por la mía, pensando que no lo descubriría hasta que fuera demasiado tarde. Sin embargo, regresé a casa antes de lo previsto, a mitad de jornada. Él intentó justificarse diciendo que no estaba de acuerdo con lo que había hecho, que sabía que estaba mal y que era una invasión total a mi privacidad. Pero confesó que fue mi esposa quien le había pagado para hacerlo. No podía creer que ella fuera capaz de algo así. Por suerte, volvió del médico poco después de que yo llegara. Al ver mi expresión y la de su hermano, supo de inmediato que algo andaba mal. Me llevó rápido a su habitación para hablar en privado. Su madre estaba en una esquina, con cara de pocos amigos, fulminando con la mirada a su hijo, así que sospeché que también estaba metida en todo eso. Y no me equivoqué.
Mi esposa empezó pidiéndome perdón por haber actuado a mis espaldas. Luego admitió que había querido espiarme. Le pidió a su hermano que copiara todo lo que había en mis dispositivos para revisar si yo escondía algo sospechoso. Me dolió muchísimo. Le pregunté por qué había hecho algo así si yo jamás le había dado motivos. Nunca mostré interés en otras mujeres, ni insinué que no fuera feliz en nuestro matrimonio. Siempre la había valorado y de verdad creía que ella sentía lo mismo por mí. No entendía por qué, de repente, sentía esa necesidad de espiarme. Estaba furioso y no pude ocultarlo. Ella lo notó en el tono de mi voz. Llevaba días sintiéndome frustrado por la convivencia con su familia y esto fue el punto de quiebre. Perdí el control y exploté. Ella rompió en llanto apenas terminé de hablar. Me sentí culpable al instante. No quería hacer llorar a mi esposa embarazada. Me dolía haber reaccionado así. Intenté calmarla, tomé sus manos y entonces me explicó exactamente por qué había hecho lo que hizo. Tal como lo sospechaba, todo venía de su madre. Durante las últimas 3 semanas, cada noche, su mamá le decía que los hombres suelen engañar a sus esposas cuando éstas engordan demasiado en el embarazo. Además, insistía en que debía bajar de peso apenas naciera el bebé, porque ya estaba demasiado grande, aunque tenía 8 meses de gestación. Le repetía una y otra vez que debía comer menos para seguir siendo atractiva para mí. Si no lo hacía, yo terminaría buscando cariño en otra parte. Esa mujer estuvo llenándole la cabeza de inseguridades, diciéndole que estaba gorda, haciéndola sentir mal consigo misma todo el tiempo. Antes de dormir, mi esposa no podía dejar de pensar en esas cosas, y con las hormonas del embarazo tan desbordadas, su ansiedad era aún peor. Al final hizo algo muy tonto. Le pagó a su hermano para que accediera a mis cosas, con la esperanza de confirmar que su madre estaba equivocada y que yo no la estaba engañando. Nunca había visto nada sospechoso, y ahora me rogaba que no la dejara por haber hecho eso. Después de escuchar todo, me sentí terrible. No solo porque ella pensó que debía espiarme, sino porque entendí exactamente por qué su madre estaba actuando así. Las mujeres de su familia son todas muy delgadas, de contextura pequeña. En cambio, mi esposa es alta, fuerte, con curvas, y aunque mucha gente encuentra eso muy atractivo, siempre fue una fuente de inseguridad para ella. Me lo confesó al poco tiempo de casarnos. Me habló de su relación conflictiva con la comida, su cuerpo y su madre. Desde niña, su mamá estaba obsesionada con la salud, pero en realidad lo que hacía era controlar lo que comía, limitando sus porciones para evitar que subiera de peso. Cuando era adolescente y ganó algunos kilos, su madre empezó a llamarla por un apodo cruel. Esa presión constante con la comida terminó provocándole un trastorno alimenticio. Era inevitable, considerando que su madre estaba completamente obsesionada con que su hija tuviera un cuerpo perfecto. Y cuando digo poco apropiado, me refiero a que mi esposa tiene una complexión más grande, algo perfectamente normal para ella. A mí no me molesta en lo más mínimo. La amo por lo que es, no por su cuerpo. Aunque sí la encuentro atractiva, hay muchas más razones por las que la valoro y admiro. En la universidad logró bajar bastante de peso. Finalmente era libre de la influencia de su madre y pudo tener una relación más saludable con la comida y el ejercicio. Desde entonces ha mantenido ese peso, más o menos. Luchó mucho por reconciliarse con su madre y yo llegué a pensar que su relación había mejorado, pero ahora veo que no fue así. Su madre sigue siendo una persona terrible y dudo mucho que algún día cambie. Incluso estando embarazada, su madre seguía presionándola para que bajara de peso, lo cual es absurdo, considerando que lleva un bebé en el vientre. En realidad, la cita médica ese día se centró en su peso porque su madre creía que había engordado demasiado y que volvía a comer en exceso. Mi esposa, entre lágrimas, me confesó que había sido una tonta y me suplicaba que no la dejara. Me juraba que iba a adelgazar de lo afectada que estaba. No aguanté más y decidí abrazarla para calmarla. Le aseguré que su peso no me importaba, que lo único que quería era verla feliz y sana. Eso pareció tranquilizarla un poco. Le pedí que se quedara en la habitación y salí a hablar con mis suegros. Ya había tenido suficiente y no iba a permitir que siguiera esta situación. Había llegado a mi límite y no pensaba dejar que mi suegra se acercara otra vez a mi esposa. Les dije que se tenían que ir. Mi suegro y mi cuñado aceptaron sin discutir, pero, como era de esperarse, mi suegra armó un escándalo. Se negó a irse, gritando que esa era la casa de su hija y que no necesitaba mi permiso para quedarse. Le respondí que esta casa me la habían dado mis padres, a quienes claramente ella no aprecia, así que tenía dos opciones: irse por su cuenta o esperar a que llamara a la policía para que la sacaran. Tras un rato discutiendo, mi suegro finalmente la obligó a salir con él.
Desde entonces he estado en casa con mi esposa, consolándola, asegurándole que todo estará bien. Esa experiencia la afectó profundamente. Todavía no entiendo cómo una madre puede hacerle tanto daño emocional a su hija, y más aún cuando está esperando un bebé en un momento tan delicado. Pero así es mi suegra. Para colmo, tuvo la desfachatez de escribirme ayer pidiéndome que la dejara volver a vivir con nosotros para cuidar de su hija. Me dio una rabia tremenda. Le respondí que tendría suerte si algún día volvía a estar cerca de mi esposa o del bebé, luego la bloqueé. Pero esta mañana, mi suegro, que normalmente no se mete en nada, me llamó. Me dijo que yo debía disculparme con mi suegra porque estaba destrozada desde anoche, que no soportaba la idea de estar lejos de su hija y su futuro nieto, y que solo quería lo mejor para nosotros. Así que, soy el malo por mantener alejada a mi suegra después de que hizo sentir a mi esposa tan mal, con su cuerpo estando embarazada de 8 meses. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación inicial. De verdad, siento mucho que haya tantas personas que han pasado por situaciones así. No puedo imaginar el dolor que han vivido al ser avergonzadas y maltratadas por su cuerpo, pero espero sinceramente que algún día puedan sanar esas heridas. Mi esposa ha estado muchísimo mejor desde que cortamos todo contacto con su familia. Ya casi ha pasado una semana sin que sepamos nada de ellos. Ella ni siquiera quería que su familia se mudara con nosotros en primer lugar, pero su madre la presionó para que lo hiciera. Esa mujer horrible. Además de hacerla sentir miserable mientras estuvo aquí, llevaba molestándola desde que supo que estaba embarazada, criticando constantemente su peso. Me siento culpable por haber olvidado todo lo que ya sabía sobre su madre. Me había centrado tanto en asegurarle un entorno seguro durante el embarazo que dejé de lado ese detalle, uno muy importante. Mi esposa me confesó que había empezado otra vez a luchar con la imagen que tenía de su cuerpo desde que se mudaron con nosotros. Por eso su comportamiento había sido tan extraño y desconfiado. Me aseguró que eso ya quedó atrás y que no volverá a actuar de esa manera. Pero lo que más me preocupaba era su bienestar emocional. Ya dejé atrás todo el asunto con su hermano y lo que ella le pidió que hiciera. Fue solo el resultado del miedo y la ansiedad que le generaba toda la negatividad que su madre le metía en la cabeza. Le dije que podía comer lo que quisiera, que era su decisión. También le conté lo que le había escrito a su madre hace unos días. Ella me dijo que hice bien, aunque ya no quiere volver a verla jamás. Y yo tampoco lo permitiré. Esa mujer arruinó la vida de mi esposa, y si no fuera porque ella me lo pidió, nunca la habría dejado entrar a esta casa. Fue un gran error, pero al menos ahora lo tengo claro y no dejaré que vuelva a pasar. Si mi esposa necesita ayuda, ya sea antes o después de que nazca el bebé, acudiremos a profesionales. Está claro que su familia ya no es una opción. Y aunque me encantaría que mis padres participaran, no pienso molestarlos. Ellos disfrutan de su vida tranquila lejos de todo esto. Mis amigos me han dicho que vendrán cuando mi esposa entre en trabajo de parto. Viven a solo 3 horas de aquí, pero no quiero llamarlos hasta que llegue el momento. Por ahora estoy trabajando desde casa, tratando de pasar tiempo de calidad con ella para compensar todo lo que ha vivido y asegurándome de que coma bien. De verdad deseo que todo nos salga bien de ahora en adelante, porque no creo que ninguno de los dos pueda soportar más problemas, sobre todo estando ya tan cerca del parto. Faltan solo un par de semanas para que nazca nuestra hija, y lo único que quiero es que estos días finales sean tranquilos, como lo fueron antes. Actualización: cuando pensábamos que por fin nos habíamos librado de ella, mi suegra reapareció. Había pasado casi 10 días desde que la hicimos irse, y esta mañana mi esposa y yo despertamos con los golpes fuertes y los gritos de alguien en la puerta. Ella reconoció de inmediato la voz de su madre y me pidió que llamáramos a la policía. Lo hicimos. En menos de 30 minutos llegaron y la sacaron de nuestra propiedad, pero no terminó ahí. A pesar de que se la llevaron, insistió en comunicarse. Incluso involucró a nuestros vecinos, pidiéndoles que nos pasaran un mensaje. Nuestra vecina, una mujer soltera de unos 40 y tantos años, nos dijo que se sintió muy incómoda. Mi suegra se le acercó, le dio una nota y le pidió que nos la entregara. La nota estaba dirigida a mi esposa y le exigía que me dejara y volviera con su familia para que su madre pudiera cuidarla. De lo contrario, decía, estaría defraudándola. Estoy tan agradecido de que mi esposa sea una mujer adulta, que no necesita que alguien como su madre se haga cargo de ella. No sé si fue lo correcto, pero arrugué la nota y la tiré a la basura, que es donde pertenecía. No se la mostré y ella tampoco preguntó qué decía.
Le dije a mi esposa que ya habíamos llegado al límite, que era hora de considerar medidas legales, y ella estuvo totalmente de acuerdo. Por eso decidimos solicitar una orden de restricción. Con todo lo que ha pasado, no veo cómo podría salir algo bueno si esa mujer sigue presente en nuestras vidas. Sinceramente, no la veo en nuestro futuro. Quizá si algún miembro de su familia mostrara arrepentimiento, lo pensaría, pero a ella no la perdonaría. Esa mujer ha hecho sufrir a mi esposa toda su vida, en su niñez, en su adolescencia y ahora durante su embarazo. Cometí un error al permitirle volver a su vida, pero no voy a cometer el mismo error dos veces. Ha pasado un mes desde la última vez que escribí y en ese tiempo muchas cosas han cambiado. Mi esposa y yo ahora tenemos una hija hermosa, y de verdad creo que seremos mejores padres de lo que fueron sus abuelos. Mi esposa es una madre natural y yo intento ser el mejor papá que puedo. Una de mis prioridades fue asegurarme de que mi suegra no pudiera acercarse a nuestra hija. Por eso, conseguimos la orden de restricción unas semanas antes del nacimiento. Cuando se la entregaron, mi suegra se enfureció. Empezó a contactar a varias personas, mis padres, algunos amigos, una prima de mi esposa y otros familiares, con la esperanza de que alguno intercediera. Pero todos sabían cómo era nuestra relación con ella, así que ninguno intentó ponerse de su lado. Solo nos avisaron de las llamadas, pero no nos molestó en lo más mínimo. Unas semanas después, mi esposa entró en trabajo de parto. Tras casi un día entero, nació nuestra hija. No podíamos creer que ya éramos padres, fue una experiencia poderosa e inolvidable. Sin embargo, noté que unas horas después del parto, mi esposa estaba muy afectada. Nadie de su familia había llamado ni se había acercado a verla. Había estado luchando emocionalmente durante semanas, y temí que esto aumentara su riesgo de depresión posparto. Por eso contacté de inmediato a una consejera y la animé a hablar con una profesional en salud mental, para que no se sintiera sola. Por suerte, aceptó mi consejo y empezó con sesiones en línea. Me alegra ver que poco a poco su ánimo va mejorando. Más allá de eso, estamos disfrutando cada momento con nuestra hija. Mi deseo es que crezca para convertirse en una persona increíble, como su mamá o incluso mejor. Mis padres vendrán a visitarnos en un par de semanas. Tuvieron que retrasar su viaje porque mi tío enfermó, pero en el fondo agradezco tener este tiempo a solas con mi pequeña familia. Por ahora somos solo los tres, y en su compañía encuentro una paz profunda. No quiero sonar cursi, pero siento que por fin nuestra familia está completa.